Bueno, hermanos, este es el estudio 4.5.2. 4, capítulo 4, este es el quinto mensaje, pero en su segunda parte, 4.5.2. Continuamos estudiando los días de la creación, días 4 al 6. Vamos, hermanos, recuerden, estamos en el día sexto y ya vimos que en el comienzo del día sexto, Dios creó los animales terrestres, aquellos que se arrastran por la tierra, que caminan por la tierra. Pero aquí venimos ya a otro nivel, aquí ya pasamos a otro nivel. Aquí llegamos, hermanos, poco a poco. Es como si vamos subiendo una montaña y ya nos acercamos a la cúspide de esa montaña. Aquí vamos llegando, digámoslo así, al clímax de la creación, al propósito de la creación. El propósito de la creación no era desplegar su poder creando las estrellas, el sol, las maravillas, etcétera, sino crear al hombre. Solo que para crear al hombre tenía que crear todo lo necesario que albergara la vida del hombre. ¿Okay? Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hermanos, un paréntesis antes de comenzar. ¿Cuántas veces, hermanos, yo no sé ustedes, pero yo la he leído varias, cuántas veces hemos leído ya Génesis? Yo sé que mi esposa al menos lo habrá leído por lo menos unas 10 veces, poquito. Más o menos sé cuántas veces haya leído la Biblia, más o menos. ¿Pero cuántas las hemos leído nosotros? Muchas veces, hermanos. Me quejo de que en ocasiones prima más la velocidad de lectura, como si nos tocara tachar un cuadrito, que la comprensión de lectura. Hay personas, y nosotros creo que no estamos en ese nivel, al menos no lo estoy yo, hay personas que pueden combinar la velocidad de lectura con la comprensión de lectura. Bien por ellos. Esos son la excepción y no la regla, hermanos. La regla, o sea, nosotros quizás, somos aquellos que tenemos que leer una cosa una o dos o tres veces para poder entenderla. En el colegio, yo era un buen estudiante y todo el mundo creía que, dicho, yo era el mejor y todo lo demás. Lo que nadie conocía era la vida secreta de César García, sin amigos, sin estudios, porque llegaba a la casa y quería estudiar y comprender lo que no había comprendido. Mientras que otros compañeritos tiraban esos triangulitos de papel, tiraban borradores, molestaban, hacían maldades y lo entendían a la perfección. Gente que solamente veía o escuchaba una explicación una vez y ya. ¿Ustedes son así? Yo no lo soy. Yo no lo soy. El punto, hermanos, por lo que traigo esto a colación, muy aparte de esto, es que leemos un texto y en realidad, hermanos, cuando lo leemos de manera mental, es ahí cuando nosotros vamos... Tómese la costumbre cuando pueda hacerlo de manera verbal, mirando lo que lee. Uno, para obligarse a leer bien, y dos, para poder darle tiempo a su mente de que medite más en lo que está leyendo. Es que un verbo cambia el sentido de toda una frase. Ese hagamos en el versículo 26 ya nos debe perturbar. ¿Cómo que hagamos? ¿Qué es eso de hagamos? Le dijo a los ángeles, venga, hagamos, como si los ángeles tuvieran algún poder creador. Le dijo a las criaturas, no falta,
dijo a la sierva, venga, hagamos al hombre. No, hagamos. ¿Qué significa ese hagamos? ¿Qué significa imagen y semejanza? Entonces, hermanos, es cierto que hay muchas ayudas que nosotros podemos tener, pero todo comienza, mis hermanos, créanme, todo comienza con una lectura, al menos cuidadosa. Puede que en la tercera lectura nosotros no vamos a comprender todo el asunto porque necesitamos aplicarle unas normas hermenéuticas, extraer el contenido del texto y todo lo demás, pero generalmente hablando, muchos de los pasajes que no podemos resolver nosotros se deben a una mala lectura. Bueno, solamente quería hacer o abrir ese paréntesis. Ya van a entender por qué la introducción. Mucho, hermanos, muchísimo se ha hablado al respecto del término imagen y semejanza. Muchísimo se ha dicho al respecto de imagen y semejanza. Y muchos, incluso dentro de la ortodoxia cristiana, han definido esos términos de manera quizás no diferentes, o sustancialmente diferentes, pero sí diferentes en alguna manera. Aquí es donde nosotros, hermanos, vemos que la palabra imagen en ese original proyecta la idea de algo similar o de algo parecido a, o la expresión de algo que representa a. Entonces la expresión, hermanos, del versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen. ¿Qué es lo que significa? Bueno, significa que cuando el hombre fue creado por Dios, el hombre fue una fiel representación. Ojo, no una representación absoluta, como si el hombre fuese Dios, pero fue una fiel representación de Dios. De ahí que cuando nosotros observamos a Adán antes de la caída, lo que en realidad observamos es una criatura que, como ninguna otra, reflejaba la imagen de su creador. Como ninguna otra. Es cierto, hermanos. Nosotros, los redimidos, tenemos más privilegios y más bendiciones que Adán. Pero también es cierto que nosotros, aún en nuestro estado, no reflejamos la imagen de Dios como la reflejó Adán, al menos por 1 semana y 3 días. Ese Adán representaba algunos de los atributos de su creador, por lo que es en ese orden de ideas que se dice que Adán fue parecido a su creador. Eso significa la expresión creado a la imagen de Dios. Dios es espíritu y no podemos entender esto como que Dios creó a otro espíritu. Estamos hablando de la espiritualidad de Dios, cosa que ya estudiamos, y estamos hablando de que el hombre, al ser creado a imagen y a semejanza de Dios, lo ha creado un ser espiritual, un ser que refleja, claro, parcialmente, muchos de sus atributos. Ahora, la palabra en el idioma original para semejanza proyecta la idea de una figura o de un molde o de un patrón, ¿cierto? Entonces, cuando las Sagradas Escrituras nos enseñan que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, lo que en realidad debemos entender por esto es que el hombre fue moldeado con base en, o fue hecho con base en un patrón. Y para que ese concepto de semejanza quede impreso en nuestras mentes, es como si el modelo que Dios hubiese usado para crear al hombre fuese él mismo. O sea, hablando de espiritualidad, no de forma. Ojo con eso. Usted no se puede imaginar a Dios con una forma. Con ambas definiciones ya elaboradas, hermanos, podemos decir entonces que la expresión de Génesis que estamos considerando indica que cuando Dios talló y esculpió al hombre, lo hizo para que fuera como Él. Esa es la expresión imagen y semejanza. Por supuesto, hermanos, que solo en ciertos aspectos y obviamente de una manera infinitamente
inferior y limitada, el hombre se parece a Dios. Ojo que es que cuando nos hablan de yo me parezco a tal persona, estamos siempre pensando es en la parte externa, en la parte física, en la forma de la persona. No, en este sentido estamos hablando en un sentido espiritual. Así que el hombre fue creado con la espiritualidad. El hombre fue creado reflejando atributos de Dios, pero evidentemente jamás el hombre se puede comparar con su Hacedor. Y de nuevo, ¿quién es Dios? Ya lo vimos, Dios es espíritu. Y creó al hombre no como un espíritu, pero sí como un ser espiritual. Y esa es la imagen o uno de los puntos que nos debemos llevar cuando consideramos este texto. Espiritual en el sentido de haber sido equipado con un alma y con capacidades del alma, como la capacidad de amar, como la capacidad de razonar, como la capacidad de escuchar la voz de Dios, que es la conciencia, con la capacidad volitiva, es decir, con su propia voluntad, con la capacidad de tener afectos, etc. En eso el hombre es imagen y semejanza de Dios, digámoslo así. El hombre también es semejante a su Creador, como ya lo dijimos, en lo que concierne a aquellos atributos comunicables. Hablemoslo de esa manera para simplificar el asunto. Como su poder. Nosotros tenemos cierto poder, pero ese poder que nosotros tenemos es un poder que nosotros recibimos, no que nosotros tenemos de manera innata. Y es un poder infinitamente inferior al poder infinitamente superior de Dios. No obstante, reflejamos de Él ese atributo. Hablamos de la bondad, la sabiduría y así sucesivamente. No obstante, hermanos, es imperativo que no nos contentemos con decir simplemente que el hombre es superior a los animales. Eso es lo que dicen los ateos. Los ateos dicen que el hombre es un animal del orden superior. No podemos hablar en esos términos. Cuando hablamos de una criatura creada a imagen y semejanza de Dios, en realidad, hermanos, estamos hablando de algo particular que Dios, de acuerdo de la pregunta de la hermana, de algo particular que Dios quiso hacer de manera especial para su gloria. Tanto los que son vasijas de honra para salvación, como aquellos que fueron destinados o creados para ser vasijas de deshonra o para condenación, ambos son para su propia gloria y ninguno de nosotros debe tener la osadía para preguntar o reclamar por qué Dios lo hizo así. Precisamente porque lo hizo así, es que decimos, Él es Dios, es soberano. Pero ambos fueron creados para su gloria, o ambos tipos de vasijas. En cualquier caso, hermanos, no hay duda que la imagen de Dios con la que el hombre fue creado implica que aquellos aspectos de la naturaleza humana que no son compartidos, o sea, ojo con esto, porque lo que quiero decirles, hermanos, es que los aspectos de nuestra naturaleza, o hablemos particularmente de Adán y Eva, los aspectos de la naturaleza de Adán y Eva con los que ellos fueron creados, en nada se parecen a los de los animales. Lo único, y eso es un concepto subjetivo quizás, lo único que nosotros podemos decir es que tanto los animales como el hombre tienen una vida consciente, pero no quiere decir eso, uno, que el animal tenga conciencia, y dos, que nosotros estemos apercibidos del ambiente que nos rodea y nuestra existencia de la misma manera como lo está el animal.
O sea, no podemos traer una semejanza ni para este lado, ni tampoco podemos pensar en que hay una semejanza de este lado para con los animales. Por ejemplo, una conciencia moral, la capacidad de pensar, una comprensión de la belleza, emociones y sobre todo la capacidad de adorar y de amar a Dios. Hermanos, hemos heredado, y hombre, yo no quiero cambiar la manera como usted habla, pero hemos heredado, ay, a este animalito solo le falta hablar, es tan inteligente, más inteligente que una persona. Y uno sabe que algunas personas lo dicen de manera desprevenida, quizás en una ignorancia muy básica, pero nosotros no podemos aceptar ese tipo de aseveraciones. Digo, no les estoy enseñando a que contiendan ni a que formen un problema pues familiar porque alguien dice eso, pero no podemos aceptar ese tipo de aseveraciones, es que no son correctas, no son ciertas. Hay animales con más instinto que otros. Hay animales que están apercibidos de su existencia y de su entorno más que otros. Hay animales que por su tamaño tienen más facultades instintivas típicas de los animales para sortear una trampa o algo más que otros. Pero es simplemente eso, es simplemente un marco que Dios le ha concedido a los seres vivientes, animales, acuáticos, voladores y terrestres, que simplemente es eso. Este animalito sabe que no debe hacer eso. Yo le invito a hacer este experimento. Vaya, adopte un perro y deje que el perro haga sus necesidades en toda la casa y nunca lo corrija ni envuelva el periódico, nunca lo haga. Nadie podrá decir que ese perro después de 3 años ya está aprendiendo a hacer afuera. Lo va a seguir haciendo. Los perros no tienen una distinción moral, no son criaturas morales, no distinguen, por ende, entre el bien y el mal. Por medio de ese proceso, por medio de ese instinto, saben que si se hacen sus necesidades aquí, debajo del tapete de la mesa, va a venir el dueño con el periódico, les va a dar, entonces él ya relaciona lo que él hizo con el periódico y ya no lo hace, no porque entienda que está mal hecho, sino porque entiende que hay un dolor y no quiere repetir eso. Hay una asociación básica instintiva, mas no moral. Las diferencias morales, solamente nosotros tenemos la capacidad para hacerlo, mis hermanos, solo nosotros. Así que esta dimensión eterna y del ser humano es la esencia de aquello que conocemos como creado a imagen y semejanza de Dios. Y dado que ninguna de estas cosas eran parte de la vida con la que Dios creó a los animales, ahí es donde hablamos que la vida del hombre fue una nueva creación. Ojo que ya dijimos que cuando el Señor creó los animales, en el día número 5, hablamos de una nueva creación, la vida no existía. Eso lo dijimos, ¿cierto, hermano? La vida no existía. Entonces Dios creó los animales que son seres con vida, seres vivientes, vida en el sentido más básico, ya no lo repito más. Pero cuando hablamos ahora del Dios Trino, del Elohim, creando el hombre, ya no estamos hablando de ese mismo tipo de vida animal. Estamos hablando de un tipo de vida superior que no existía antes, por lo tanto vemos en el 6º día un nuevo tipo de creación que es la vida del hombre. Algo novedoso, sobresaliente sobre todo lo anteriormente creado y único como ninguna otra criatura creada. Así que hablar de Adán como una persona creada, imagen y semejanza del Creador, es hablar de alguien muy especial para Dios, hermanos.
No estamos hablando de un experimento. No estamos hablando de vamos a ver cómo me sale esto. No estamos hablando de vamos a ver qué pasa. Estamos hablando de un ser muy, muy especial para Dios. De hecho, hermanos, cuando usted lee detenidamente, usted ve que lo que Dios hizo con el hombre no lo hizo en ningún otro punto de la creación con los animales. Se dice, hermanos, lo leemos en las páginas de las Sagradas Escrituras, que Dios formó al hombre. Ahí vemos, hermanos, un involucramiento. Esto no es una creación y el Señor dijo, aparezca el hombre del pantano. No. Ahí vemos un involucramiento de Dios con esa creación que habría de llamarse hombre. Génesis 1:11, Dios creó el reino vegetal ¿cómo? Por medio de su palabra, diciendo, produzca la tierra hierba verde. Génesis 1:14, Dios creó el sol y la luna y las estrellas, ¿cómo? Por medio de su palabra. Pero cuando se trata de crear al hombre, Dios no pronuncia palabra para crear al hombre. Así que no fue el poder de la palabra lo que creó al hombre. Fueron sus propias manos, hermanos. Cosa tremenda. Por eso es más útil leer poco, leer despacio y leer bien que leer mucho a la carrera y no acordarme de esas maravillas que Dios hizo, hermanos. Con las propias manos de Dios, y puedo hablar de ese sentido. Las mismas manos del Altísimo, como lo vemos en Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre, similar al retrato que nos trae Jeremías 18 del alfarero. Hagan de cuenta, es la misma ilustración. Es un proceso íntimo, hermanos. Es un proceso. Desde luego que es un proceso personal, pues Dios le transmitió o le comunicó al hombre, además de su espiritualidad, algunos de sus atributos, como ya lo vimos. Ni los ángeles, ni los animales, ni nada de lo que fue creado, visible o invisible, fue creado a imagen y semejanza de Dios. Eso ya debe dejar el punto saldado. Es decir, nada de lo que fue creado, hermanos, ni siquiera los ángeles, que fueron seres creados, fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Ni siquiera ellos, hermanos. Ninguno de ellos. De ahí que a menudo hacemos referencia al hombre como el clímax de la creación. Pero luego de haber creado el hombre a su imagen y semejanza, vemos el propósito de la creación. ¿Para que disfrutara? Claro que sí, hermanos. Hay personas que se forman ideas de Dios de una manera muy impía, como si Dios no quiere que nosotros disfrutemos la vida, por supuesto. Aquí el problema no es si Dios quiere que disfrutemos nuestra vida, sino qué es disfrutar para cada uno. Esa es la pregunta. Hermanos, Dios creó al hombre para que disfrutara de su presencia. Dios creó al hombre para que cogobernara o fuera el corregente o el cogobernador de todo lo que Dios había creado. Ojo, no del hombre. Dios no mandó a Adán a que se enseñoreara de los hombres. Dios envió a Adán a que se enseñoreara de los peces del mar, de las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastrara sobre la tierra. Y luego de haber recibido la orden de ser ese corregente del mundo, recibe otra orden. Una orden que lastimosamente hasta los cristianos hoy día la están reemplazando por perros y gatos. La orden de fructificad y multiplicaos. Mucho cuidado, hermanos.
Esto es parte de las bendiciones de Dios. Pero no vamos a llamar maldito a alguien que por providencias particulares no pudo hacerlo. Pero sí tenemos que llamar bendito a alguien a quien Dios le ha dado un hijo. Es una bendición. Por muy calillas que nos salgan los hijos, por muy groseros, por que no terminaron haciendo quizás lo que uno quiso, por desobedientes, incluso, mis amados hermanos, incluso cuando un hijo es producto de una violación, sigue la misma norma. La procreación es una bendición. El hijo es una bendición de Dios, hermanos. Y digo, hermanos, que hasta los cristianos cambiaron esta orden de Dios de fructificad y multiplicados por perros y gatos. Ya los cristianos no quieren tener hijos, quieren tener perros, no quieren tener hijas, quieren tener miau miaus, gaticos. Hermanos, hay personas que creen que el matrimonio es para convivir felices y disfrutar el uno del otro. Y eso es verdad, pero solo en parte. Una de las ordenanzas es la procreación de nosotros los seres humanos. Y eso lo dijimos, si no estoy mal, en una conferencia por allá hace muchos años de ética cristiana, donde dijimos, ¿y qué pasa si hay una unión de un varón cristiano con una mujer cristiana? Y dijeron, no, vamos a andar el mundo, vamos a disfrutar el mundo, no vamos a tener hijos. En realidad, estrictamente hablando, no deberían casarse, porque se están casando para desobedecer a Dios, hermanos. Es que estas cuestiones de ética son delicadas, hermanos. Y el posmodernismo ha infectado la mente del cristiano, incluso hasta tal punto donde ya ellos escogen qué parte de las ordenanzas de la creación obedecen y qué parte no. Entonces, ordenanza de la creación, matrimonio, no, está muy loco, yo sigo mi vida aquí, como dicen vulgarmente las personas del mundo, amigos con derechos, así como, lo digo con respeto, nadie se sienta aludido, así como las personas que van a una iglesia y no quieren ni les interesa ser nunca miembros de una iglesia. Quieren recibir bendiciones, tener derechos, pero no se quieren comprometer. Y personas, hermanos, que se van a casar porque quieren obedecer al Señor. Y una de las cuestiones más básicas, ahora bien, nadie está diciendo tienen que hacerlo en 1 año, en 2 años, no, pero uno se casa para glorificar al Señor. Así que la procreación es una orden de la creación. Día del Señor o una institución de la creación, no, eso no lo guardo, eso tampoco, no, déjeme quieto con eso. Entonces, ¿qué estamos obedeciendo, hermanos, entonces? Si cuestiones universales tan básicas como las ordenanzas de la creación no las estamos obedeciendo, entonces ¿para qué fuimos creados? Uno pudiera decir, ya, fuimos creados para hacer lo que nos diera la gana. No, hermanos queridos, el pueblo de Dios no es así, hermanos. Terminamos hablando quizás de una cosita, hermano, porque pues de cuando en cuando hay que tomar alguna oportunidad que algún texto nos dé para mencionar algunas enseñanzas que podemos desprender. No particularmente porque el pastor tenga algo en el corazón. Hermanos, hemos visto pues los días de la creación de nuevo, no de la manera exhaustiva como bien hubiesen podido ser tratados, pero al menos ya tenemos una clara idea de lo que ocurrió en cada día, ya tenemos ideas de muchos asuntos que quizás antes no teníamos en claro. Espero que todo esto, hermano, redunde para la gloria del Señor, no en un conocimiento, ahora ya te puedo recitar lo que pasó cada día y te puedo dar esta explicación. Eso lo hacen los incrédulos, hermanos, que hacen alarde de su conocimiento. Nosotros no, hermano, nosotros no tenemos que estar mostrando las credenciales de la Reforma, ni diciendo yo estoy yendo a un curso de esto, no, hermanos. Nosotros aprendemos porque es lo que el Señor nos llama a hacer,
pero nosotros aprendemos con propósitos, principalmente con el propósito de vivir de manera piadosa, de aplicar estos conceptos. Pero pastor, ¿yo cómo puedo aplicar todo lo que hemos aprendido de la creación? Primero dando gracias al Señor por la creación, por sus propósitos sapientísimos. ¿Qué otra cosa puedo aprender de la creación? Maravillarme con el Señor que todo lo hizo de manera perfecta. ¿Qué otra cosa puedo aprender? Bueno, no voy a convertirme en un ambientalista de estos, pero sí voy a tener un poquito más cuidado con la tiendita que Dios hizo para que nosotros viviésemos. Hay miles de cosas que podríamos derivar y grandes enseñanzas que podríamos derivar de todas estas cosas que hemos venido aprendiendo. Espero pues, mis amados hermanos, que hayan sido de utilidad, de bendición, y ruego al Señor para que la próxima clase podamos ya completar este capítulo número 4 y movernos a un tema fascinante que es el de la providencia de Dios. Tema fascinante. Muchas bendiciones, hermanos. Buena noche.